búsqueda también se conocen como ecuaciones de búsqueda. ¿Por qué? Porque siguen la estructura de la lógica formal del razonamiento, más algebraica, de ahí viene una parte de sus nombres. Entonces, son cosas que nos parecen casi intuitivas al sentido común por esa razón, porque pensamos de manera lógico-matemática, una gran parte de nuestro razonamiento está estructurado de esa forma. ¿Bien? Entonces, a eso se refiere. ¿Cómo vamos a usar la búsqueda avanzada? Vamos a utilizar nuestros problemas. Por eso vamos a usar los dos ejemplos que hemos visto antes. Ahí está el problema. A continuación, lo que vamos a hacer es identificar palabras o conceptos clave del problema. Y ya sabemos cómo hacer eso, es muy sencillo. Después vamos a generar términos relacionados o sinónimos de estos conceptos clave o palabras que identificaremos. Se supone que generar términos relacionados o sinónimos debería ser sencillo, pero como sé que nos conflictuamos con estas cosas, le vamos a pedir a Gemini que lo haga en menos de 5 segundos, de tal forma que vamos a tener nuestra lista de términos relacionados y sinónimos. A continuación ya entra la parte más de código, ¿no? Que en este subtítulo he colocado el concepto de combinación. Estos son los famosos operadores booleanos. Los operadores booleanos son muchos más que estos, pero los que nos interesan son estos: and, or y not, que están en inglés nada más, que quieren decir y, o y no. Los que vamos a usar ahora en los ejemplos son el and y el or, que son conjunciones en la redacción de las ecuaciones, que enseguida se van a dar cuenta a qué me refiero. También vamos a utilizar estos otros operadores booleanos, pero que no funcionan con todas las bases de datos. Algunos funcionan con algunas bases y otros funcionan con otras. ¿Bien? Entonces voy a colocar ejemplos. Y en la parte final están los filtros que podemos usar. Ya conocen algunos de estos filtros, si recuerdan. El año de publicación me parece que ya lo hemos usado, el área temática también, el idioma también. Hay algunos otros más que se pueden usar, pero que los tengo ahí listados por si acaso, ¿no? No necesariamente tienes que usar todos. Y un poquitito más abajo están algunas claves, ¿no? Como por ejemplo el uso del entrecomillado para determinadas búsquedas, que también se los había contado antes, o el uso del asterisco, que es considerado un comodín en todos los procesos de búsqueda en bases de datos, que les mostraré más o menos cómo usarlo. ¿Bien? Entonces vamos a ir componiendo todos estos puntitos, para lo cual les voy a pedir que tengan paciencia, obviamente, para hacerlo de manera muy sistemática, de tal forma de que todos comprendamos qué estamos haciendo. ¿Bien? Bueno, voy a volver esto. Y comenzamos con el primer problema, el de Samantha. Si me pueden decir cómo estaba resumido ahí. Decía factores sociales, económicos, políticos y culturales que generan el embarazo precoz. ¿Bien? No vamos a redactar entonces el problema con otro color. Eso es lo que tendrían que hacer en esta plantillita, ¿no? Entonces les voy a dejar la plantilla en la plataforma y simplemente es llenar. Entonces, factores. No se preocupen si voy a variar un poco la redacción original del problema. Factores relacionados con la aparición de embarazo precoz. Podemos agregar más en mujeres jóvenes. Podríamos darle mucha más delimitación, ¿no? Una población en particular, en un grupo de edad, en un lugar en específico. Lo ideal es que sea lo más específico posible, pero de esta forma también nos favorece. Si se dan cuenta, no estoy colocando social, político, económico necesariamente, sino cualquier factor, que me parece más interesante para la búsqueda. Pero ya tenemos ahí un problema. A continuación, ¿cuáles serían los conceptos clave o las palabras clave de este problema? Lo tenemos hiper claro. Primera palabra o primer concepto clave. Embarazo precoz. El más importante de todos, embarazo precoz. Embarazo precoz. Otro concepto importante. Mujeres. Podemos colocar el concepto como mujeres jóvenes o podemos también diferenciarlo en dos palabras sueltas, ¿no? Mujeres por un lado y jóvenes por el otro lado. Eso depende de cómo lo estén pensando ustedes. El embarazo precoz en este caso no es aconsejable deshacerlo, ¿no? Porque es un concepto único que está vinculado. Y por otro lado, tal vez los factores es un concepto que es imprescindible.
son las motivaciones, los orígenes, los factores, los determinantes que influyen. Ahí tenemos ya 4 conceptos clave, o 4 palabras clave, como prefieran llamar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para hacer búsquedas avanzadas necesitamos tener una lista de otras palabras u otros conceptos que estamos llamando términos relacionados o conceptos relacionados, y también de algunos sinónimos, ¿bien? Por cada uno de estos, para tener ahí una listita también. Entonces, ¿qué les aconsejo para hacer esto? Para hacer esto les aconsejo que van con Gemini, porque va a ser súper fácil. Ya tengo un prompt aquí abajo. Bueno, pensé que lo tenía, no lo tengo, lo he borrado por el chat, que hace un momento he borrado. Pero sí tengo este prompt. Cuando no sepan cómo generar un prompt, pídanle a su inteligencia artificial que les genere el prompt, como se lo estoy pidiendo en este. ¿Qué es lo que contiene la redacción? Dice, genera un prompt que incluya las siguientes tareas. Entonces, abro comilla, yo estoy colocando las tareas en una redacción sencilla, mundana, ¿no? Asume el rol de un asesor de búsqueda de artículos investigativos y material académico que permita la estructuración de un estado del arte preliminar para el estudio que desarrollo actualmente. Incorpora el conocimiento de un tutor experimentado en búsquedas avanzadas en las bases de datos Cielo, Redalic y el buscador Scholar Google. No le estoy dando el rol todavía, le estoy pidiendo que me genere un prompt bien estructurado para que después le pueda dar el rol a través de esto. ¿Bien? Entonces lo que hago es voy a copiar esta solicitud a mi inteligencia artificial y le pido que lo haga. A continuación, mi diligente inteligencia artificial me responde: absolutamente, señor amo del universo todopoderoso. Ya saben cómo te contestan las guías de paga, ¿no? Aquí tienes un prompt que incorpora todos los elementos que necesitas. Prompt. Y a partir de este punto lo tendría que copiar a mi lista para pedirle después. Asume el rol, me dice sí, voy a proponer contexto también, realizo un estudio sobre el tema que me digas, sobre el problema que me digas, estas son las tareas que puedo hacer, ayudarte a comprender mejor el tema, ayudarte a diseñar estrategias de búsqueda avanzada en estas bases de datos, utilizando incluso operadores booleanos, como lo pueden ver aquí. Entonces la respuesta es bastante completa, ¿no? Organización y síntesis, recomendaciones y demás. Bueno, ¿qué es lo que hago? Voy a copiar el prompt que me está sugiriendo que debo utilizar para dar instrucciones. Aquí hasta aquí. Y lo copio como parte de una instrucción. Que para distinguir un poquitito voy a colocar instrucción y el prompt. Y le pido que realice la tarea. Ahora sí ya he asumido el rol, ¿no? Por supuesto, empecemos a construir tu estado del arte. Para ello necesito que me indiques el tema específico. Por favor, comparte conmigo el título y te pido insumos, ¿no? Para seguir haciendo. Pero ya he asumido el rol, que es lo que nos interesa. Ahora le vamos a pedir esa tarea súper sencillita de genera una lista de términos relacionados con los siguientes conceptos. En este caso tienen que ser las palabras clave o los conceptos clave que estamos usando de ejemplo. Los requiero para realizar una búsqueda avanzada. Propone un término relacionado por cada concepto. En este caso, este prompt está haciendo referencia solamente a los términos relacionados y no así a los sinónimos, por lo que vamos a ampliar esta instrucción para que genere sinónimos y términos relacionados al mismo tiempo. Entonces, genera una lista de términos relacionados y sinónimos de los siguientes conceptos. Voy más arriba, donde tengo los conceptos, y coloco embarazo precoz, mujeres, jóvenes y factores. Los siguientes conceptos. Acomodo un poquitito esto. Con paciencia. Bien, ya tengo las 4 palabras clave o conceptos clave. Y sigo completando el instructivo. Dice, lo requiero para realizar una búsqueda avanzada. Propone un término y un sinónimo relacionado, más bien un término relacionado y un sinónimo por cada concepto. Parece que el instructivo está lo suficientemente claro. Me lo llevo a la IA y copio la instrucción. Y empiezo la proceso. Y aparece su respuesta.
por cada concepto. Embarazo precoz, vamos a ver un par de ellos. El término relacionado es maternidad adolescente. El sinónimo gestación temprana, buenas sugerencias. En mujeres, término relacionado género femenino, sinónimo mujeres jóvenes. Parece algo muy obvio, pero les garantizo que les llevaría un día de buscar estos sinónimos y estas palabras, porque como no estamos acostumbrados a hacerlo, es mejor pedírselo a la inteligencia. Entonces ya tienen ahí sus sinónimos y sus términos de referencia. Esos sinónimos y términos de referencia los pueden copiar aquí. Yo no los voy a copiar por cuestión de tiempo, ¿no? O sea, les ponen un guioncito y ponen término relacionado y sinónimo al lado. ¿Para qué nos sirve? Bueno, sí voy a copiar un par de ellos para no tener que saltar de documentos. Un término relacionado, estos cuatro primeros, ¿bien? Términos relacionados y sinónimo. Lo demás no lo estoy copiando, solo por cuestión de tiempo. Entonces lo tenemos aquí. Y lo vamos a pintar de nuevo de rojo. Teóricamente, ¿para qué sirve esto? Cuando las búsquedas se hacen muy específicas, la cantidad de artículos disponibles se hace también muy pequeña. Entonces, una de las formas en las que puedes mejorar tus búsquedas, si necesitas que sean más artículos o hacerlas más precisas también, es combinar no solo conceptos clave entre sí, sino combinar conceptos clave con términos relacionados con esos conceptos clave o con sinónimos de esos conceptos clave. Porque no todos los artículos contienen las palabras clave que tú estás usando, como se pueden dar cuenta. Es probable que tengamos artículos que estén utilizando el concepto de maternidad adolescente y no de embarazo precoz. Y si coloco solamente en el criterio de búsqueda de embarazo precoz, no me van a salir esos artículos, por lo que los estoy perdiendo. Entonces, el fundamento de la búsqueda avanzada es ir combinando y jugando con sinónimos, palabras clave y términos relacionados. ¿Qué es lo imprescindible? Lo imprescindible es que siempre esté alguno de los conceptos clave, al menos el más importante. En este caso, el más importante es el embarazo precoz. Lo ideal es que esté todos, ¿no? Es que pueda construir una ecuación de búsqueda incorporando todos los conceptos clave y que me dé una buena cantidad de artículos, lo cual no sucede casi nunca. O sea, lo cual sucede casi nunca, más bien. Entonces, es muy difícil que puedas incorporar todos los conceptos clave y que te salga un artículo específico que sea exactamente lo que estás haciendo. Salvo en determinadas situaciones, pero no lo más frecuente. Bien, a continuación estos ya son operadores, o sea, códigos, como les decía, que los vamos a usar enseguida. ¿Hasta este punto tienen alguna duda? No, se entiende súper bien, ¿no? Esto es solo para el problema, no se olviden, no lo estamos usando para los temas, sino para el problema que ya han elegido. Nos vamos a ir entonces a alguna de las bases de datos. Por aquí. Vamos a comenzar por Cielo. Probablemente Cielo es la base de datos más versátil y gratuita que existe. ¿Por qué versátil? Porque tiene muchas opciones y además reconoce operadores booleanos en más cantidad de lo que sucede, por ejemplo, con Redal. Redal tiene muchas limitaciones en relación a búsquedas avanzadas. Scholar Google también es bastante versátil, pero vamos a partir por Cielo. ¿Bien? Nos entramos a Cielo, ya saben cómo entramos, cielo.org. Y recuerden que Cielo ya tiene su... ¿Se ve bien, no? Bien. Que Cielo ya tiene su barra de búsqueda desde el inicio. Una de las ventajas de Cielo es que no tienen que loguearse, no tienen que registrarse. Y si registrarse, si entran con el mismo Google y el mismo correo, su historial se mantiene automáticamente, por lo que no es necesario guardar archivos ni nada. Todo el historial, los criterios de búsqueda están ahí. Entonces, ahora sí vamos a usar el problema. Tenemos aquí factores, ya sabemos cuáles son, relacionados con la aparición del embarazo precoz en mujeres jóvenes. Y ya tenemos los conceptos clave. Nos vamos a colocar el primer concepto clave para iniciar simplemente la búsqueda. Pero si quieren, también pueden entrar a búsqueda avanzada directamente. Si entran a búsqueda avanzada, igual les sale la misma interfaz que si hubieran hecho clic, ¿no? La misma interfaz que tendríamos si hubiéramos colocado algún concepto al principio. Entonces utilizamos esta interfaz de búsqueda avanzada directamente. Lo amplío un poquito, ¿se ve bien? Sí, bien. Ya. Entonces, vamos a copiar la primera, embarazo precoz. Coloco esto de esta forma, como embarazo precoz. Pero antes de continuar, les voy a recordar para qué sirven algunos símbolos que se pueden utilizar en búsqueda.
las comillas para búsqueda literal. Si entrecomillo algo, ese concepto literal debe salir en la búsqueda. Y el asterisco es un comodín de reemplazo. Por ahora vamos a usar el entrecomillado. Si yo coloco este concepto entre comillas, el buscador lo que hará es buscar este concepto en ese orden, embarazo precoz, de forma literal. Si hay algo que diga precoz solamente, no lo tomará en cuenta. Si hay algo que diga embarazo solamente, no lo tomará en cuenta. Buscará este concepto, construir esta forma. Cielo tiene un pequeño filtro en la parte derecha, como pueden ver, que dice todos los... bueno, y este filtro tiene algunas cosas que nosotros no vamos a usar. Todos los índices quiere decir que la búsqueda se va a realizar en todo el material del artículo que se está buscando, ¿bien? En el título, en el resumen ejecutivo, en las palabras clave y en el contenido del artículo. Pero también hay otras opciones, como por ejemplo año de publicación, autor, financiador y periódico, que no nos interesa para esta búsqueda. Por ejemplo, hace referencia a la periodicidad de revistas específicas que estés buscando, qué instituciones financian las investigaciones, no nos interesa. Los que nos interesan son estos dos, y por lo tanto son muy limitadas las opciones, ¿no? Porque puedo buscar esto en todo el documento, en el título o en el resumen, solamente en esas tres cosas. Para este caso, siempre les aconsejo que el concepto más importante, que la palabra clave más importante, la busquen en el título, sí o sí. Entonces, en este caso estoy colocando que embarazo precoz debe estar en el título y de esta forma redactado. ¿Cómo voy creando una búsqueda más avanzada? Aquí tengo una opción debajo de la barra de búsqueda que dice adicionar otro campo. Entro a adicionar otro campo y se crea una alternativa. Esta alternativa de búsqueda, como pueden ver, ya tiene incorporado los operadores booleanos clásicos, el y, el o y el no. En este caso vamos a agregar el y, es un operador booleano de conjunción, de sumatoria. Por lo tanto, si yo agrego este operador booleano, lo que le estoy queriendo decir al buscador es búscame embarazo precoz y esta otra cosa más. ¿Bien? Esa es la idea, agregar, combinar o conjuntar. Entonces nos vamos a la segunda palabra clave, que primero estamos viendo las palabras clave, ¿no? Después las tendremos que combinar dependiendo de los resultados. Pero antes de colocar la segunda palabra clave, le vamos a pedir que haga una búsqueda normal para que podamos hacer la comparativa. Miren, estoy borrando incluso la comilla, estoy dejando solo embarazo precoz en todos los índices y le pido al cielo que haga la búsqueda. Y el resultado de la búsqueda son 228 artículos. Lo pueden ver aquí. Que no está tan descabellado, ¿no? O sea, porque a veces cuando se hace una búsqueda tan general, te salen 10.000 artículos, no está tan descabellado. Pero si queremos refinar la búsqueda, coloco el entrecomillado y si le vuelvo a pedir que corra, probablemente disminuya la cantidad. De 228 solo con la cita baja 27. 27 ya es como de poquito, ¿no? Y ahora estamos justitos, no hay mucho. Ahora, si seguimos agregando criterios, y en este caso sí vamos a traernos otra de las palabras clave, que es mujeres o jóvenes, coloquemos jóvenes. En el caso de la segunda palabra, que ya no es el concepto más importante, ya puedo especular un poco en relación a dónde quiero que se busque. En este caso le voy a pedir que se busque en el resumen ejecutivo, o sea, que no esté en el título, pero que sí esté en el resumen ejecutivo. Y le pido que haga la búsqueda. 4 resultados. La reducción es dramática. Pero no se olviden que cuando se reduce la cantidad de resultados no es algo malo para tu investigación, porque mientras menos resultados, más calidad de contenido. Mientras más resultados, menos calidad de contenido. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿qué tendrías que decir? He hecho mi búsqueda en cielo, he utilizado esta ecuación de búsqueda y solo me aparecen 4 resultados. Por lo tanto, es muy probable que tenga que cambiarme de base de datos y buscar en otra base de datos y ver si obtengo más resultados. Es una opción. Y la otra es que empieces a jugar con los criterios de búsqueda. Sin embargo, si ustedes se fijan, la manera en la que Cielo permite introducir la búsqueda avanzada es muy pedagógica, porque agregas un campo y ahí se despliega el AND, el OR y el AND NOT. Pero, por ejemplo, hay otras bases de datos que te piden que necesariamente redactes la ecuación, o sea, no que te la permiten armar así. Por esa razón, una vez que tú la armas didácticamente, Cielo la convierte en su ecuación de búsqueda, que la tienen ahí en el buscador. Esta es la ecuación real, que dice
estoy buscando este concepto literal, porque está entrecomillado, y además estoy buscando este otro concepto, esta palabra, en el abstract, en el resumen ejecutivo. Esta es la codificación. ¿Para qué les sirve esta codificación? Yo les aconsejo que siempre se la copien, la que van a usar, porque pueden utilizar un montón hasta llegar a la codificación que realmente creen que les es útil. Entonces, lo que yo les aconsejo es que se la copien y se la lleven a su libreta, a su documento, donde ustedes prefieran. Entonces, la copian aquí. Y una vez que la copien, colocan en qué base de datos están haciendo eso. ¿Por qué? Porque hay investigaciones, evaluaciones de investigaciones donde les piden que ustedes desglosen cuáles son los criterios de búsqueda que han usado en cada base de datos. La ecuación de búsqueda. Entonces, en ese caso, ustedes tienen que tener la ecuación, copiarla y presentarla. ¿Por qué? Porque el que te está valorando utiliza tu misma ecuación y automáticamente ve todos los artículos que vos has visto y que has utilizado directamente en la base de datos. Entonces es bueno copiarse la ecuación cuando sepan que la ecuación es la que van a utilizar de ahí en adelante. Bien, esa es una opción. Ahora, no se olviden que aquí también podemos colocar filtros. En la plantilla nos sugiere algunos filtros. Año de publicación, área temática, idioma, relevancia, tipo de documento y demás. Cielo no tiene muchas alternativas en términos de filtros, pero tiene las más básicas. Recuerden que los filtros están en esta columna de la izquierda. Nos vamos a los filtros y colecciones no nos interesa mucho. ¿Podríamos colocar alguna colección? Sí, las colecciones hacen referencia a los países donde están las revistas. Por ejemplo, la mayor parte de estas están concentradas en Brasil y en RDE. Más abajito, la periodicidad no nos importa mucho. Y después está el idioma. Les había dicho que para la búsqueda temática solo tuviesen artículos en español, pero para esta búsqueda problemática, abran la búsqueda a todo idioma. Solo les va a salir 3 idiomas por la región: español, portugués e inglés. Entonces, abran la búsqueda y en este caso utilicen el traductor para ver el contenido. Utilicen el traductor, pero solo en este caso la búsqueda del problema. ¿Bien? Entonces, en este caso puedo habilitar todos los idiomas. Ya saben que en el año de publicación tengo que marcar más o menos el año de publicación que quiero. En este caso vamos a usar 5 años, pero como ustedes pueden ver no hay mucho producido al respecto por años. Esto está organizado por cantidad de publicación. Puedo colocar por año de publicación, se ordenaría 2, 8, 2, 10, 2, 14. Les voy a colocar solo, bueno, voy a colocar todo para efectos del ejemplo, bien, para que tengamos suficiente. Coloco aplicar el filtro y el resultado no ha variado porque todos están en esos años, ¿no? Pero estoy colocando simplemente el filtro para ver cómo se pone. Y más abajito está el área. Este es el área temática de acuerdo a Cielo. Yo colocaría ciencias de la salud, porque Cielo no tiene muchas opciones, tiene 4 o 5 opciones para esto. Ciencias de la salud y ciencias humanas son las 2 opciones que me da para esta búsqueda en particular. Yo coloco ciencias de la salud y nos hemos quedado menos un artículo, pero el otro venía del área de ciencias humanas. Si seguimos bajando, Cielo tiene incorporado estas áreas temáticas que no son propias de Cielo, dice WOS. El WOS es otra base de datos que se llama Web of Science, que no estamos usando, por lo tanto no le den bola a este filtro, o sea, no lo marquen, no es necesario. Este que dice WOS, no lo estamos usando. Después, por defecto, esto debería tener habilitado las citas. En este caso no la tiene, pero yo estoy colocando que se visibilicen las citaciones. Y nada más. Como está en portugués ahorita, ¿no? Si hago esto se convierte en español, ¿saben? Y todo ya está mejor. Bueno, y ahí están mis 3 miserables artículos, por los cuales lloraré cuando vean que me salen tan poquitos, hasta que comprenda que mi cantidad de artículos no es necesariamente 30 o 20, sino dependiendo de lo que esté haciendo, y ahí me tranquilizaré, ¿no? O sea, bien, tenemos entonces esta primera parte. Vamos a jugar un poco con la búsqueda avanzada para ver si mejora. Lo voy a borrar y voy a colocar que me busque embarazo adolescente. Pero ahora voy a jugar con los operadores booleanos escritos, ¿bien? Entonces quiero embarazo adolescente o, y en este caso lo voy a entrecomillar, vamos a usar uno de los términos relacionados, porque tal vez hay artículos que están como maternidad adolescente y no los estoy captando. Entonces estoy diciendo al buscador, búscame el embarazo adolescente o la maternidad adolescente. Y también podría colocar otra variación más, o búscame la gestación temprana, que también me parece interesante como término. Abro una cuñita y coloco gestación temprana. Ahora, como estoy colocando todos en un mismo criterio de búsqueda, le puedo decir que busque esto en el título.
Pero como se dan cuenta, no le estoy diciendo y, porque si le digo y, sería imprescindible, ¿no?, que los tres conceptos estén en el título. En el momento en el que le digo o, lo que estoy haciendo es más bien excluir la posibilidad de alguno de ellos. Muéstrame los artículos en los que aparezca el embarazo adolescente o la maternidad adolescente o la gestación temprana en el título. Eso es lo que denota la ecuación de búsqueda. Entonces le doy buscar. Y el resultado aumentó solo con uno. Aumentó nada más uno. Pero puedo ir jugando, combinando conceptos clave entre sí hasta que los agote, o puedo ir jugando, combinando con términos relacionados o sinónimos. ¿De qué depende? Depende de la ecuación con la que termines sintiéndote más cómodo o más cómoda y que te dé una cantidad de artículos interesante para que trabajes. ¿Qué sería lo ideal? Les vuelvo a decir que no sucede casi nunca. Que por ejemplo, y lo vamos a hacer ahora para que vean el ejemplo, que incluya todas las palabras clave. Podría colocar embarazo adolescente en el título. Agrego un campo y coloco mujeres. En todo el índice, estoy ampliando la búsqueda con todos los índices, pero primero vamos a hacerlo con resumen, el resumen ejecutivo. Y vuelvo a agregar otro campo de búsqueda, que pueden ser jóvenes. Y voy a agregar el otro concepto más, a pesar de que factores es un concepto muy genérico, pero lo vamos a utilizar. Y le estamos pidiendo que realice la búsqueda solo el resumen ejecutivo de estas últimas tres palabras clave. Y le pedimos que haga la búsqueda. Cero resultados, por la razón que les decía, ¿no? Porque es una búsqueda extremadamente específica. Pero puedo introducir variaciones que me permitan hacer algunos juegos. Ejemplo, una de las variaciones, les decía, es el comodín asterisco, que funciona en todas las bases de datos. ¿Para qué sirve el asterisco? Aquí está la definición. El asterisco reemplaza 0 o más caracteres, quiere decir que reemplaza 0 o más palabras. ¿Para qué? Para mostrar cualquier palabra o concepto relacionado con la palabra a la cual se está refiriendo el asterisco. Entonces, ejemplo, vamos a esta búsqueda. Yo quiero buscar adolescente, pero no solo la palabra adolescente. Me gustaría que aparezca todo lo que diga adolescencia, adolescentes, adolescente, adolescente, cualquier derivación de esta palabra. ¿Qué es lo que puedo hacer? Puedo reemplazar algunas de estas letras, por ejemplo hasta la C, por un asterisco. En ese caso le estoy instruyendo que busque cualquier palabra relacionada con esta parte, matriz o raíz de la palabra adolescente. Y coloco buscar. Y sigue sin mostrarnos ninguna búsqueda por la especificidad de los otros términos, pero lo podemos hacer así. Embarazo adolescente, y volvemos a hacer el mismo mecanismo sin incluir ningún criterio de búsqueda más, y colocamos que esto esté en el título. 45 artículos, ha mejorado muchísimo la búsqueda. Embarazo adolescente que busque variaciones de la palabra adolescente, y las variaciones se ven en los títulos, como pueden ver aquí ha buscado adolescentes en plural. Más abajito ha buscado adolescente en inglés, es el plural igual, pero en inglés ha hecho otra variación. Más abajo igual, adolescente en plural como fenómeno, más abajito igual, adolescente solitito, adolescentes nuevamente en plural. Entonces, como pueden ver, esto me permite captar artículos que parecía que no existían, pero que sí existen, solo que depende del criterio de búsqueda. Entonces, a este puedo agregarle otras cosas que ya hemos visto. Si quiero, juego de nuevo, solo a manera de ejemplo, con los términos relacionados. Vamos a colocar esta vez gestación temprana. Gestación temprana. Y le pedimos que lo busque en todos los índices, para que no sea muy restrictivo. Solo uno. Este sí es muy específico, con seguridad. Entonces, tienen que ir jugando, combinando ecuaciones de búsqueda, y cuando encuentren una que les parezca lo suficientemente interesante, la pueden usar. Ahora, si yo he colocado todas mis palabras clave, como lo hemos hecho hace rato, y no tengo ningún resultado, ¿qué es lo que tengo que hacer?
tengo que ir eliminando algunas palabras clave que considere más distantes de lo más importante. Por ejemplo, si he colocado en el buscador los 4 conceptos, embarazo precoz, mujeres, jóvenes y factores, ¿cuál sería el primero que tendría que eliminar para hacer más general la búsqueda que parece no tan importante? Está clarito, ¿no? O sea, primero por los factores. Si aún así no hay nada, tengo que elegir entre jóvenes y mujeres. Borro ese. Hasta que al final probablemente me quede con esto, inicialmente. Entonces, una forma en la que pueden trabajar esto cuando no hay artículos muy específicos es, entonces voy a buscar un número de artículos sobre el embarazo precoz solamente, después voy a buscar otro número de artículos sobre mujeres jóvenes solamente y problemas de salud que afectan a las mujeres jóvenes, y en este caso ya tengo 2 núcleos de construcción del estado del arte de 2 conceptos diferentes que no he logrado encontrar unificados, porque no los encuentro en la búsqueda, entonces los estoy buscando de manera más general por separado, también lo puedo hacer. Y después cuando yo lo estoy argumentando, digo, no hay información específica en las bases de datos que he revisado sobre este fenómeno, por lo tanto he utilizado estas palabras claves separadas para hacer un estado del arte aproximado, no específico de lo que me interesa. ¿Bien? Ese es un mecanismo. Después, bueno, hasta este punto tienen alguna duda sobre el cielo. Cielo está súper claro, ¿no?